Momento del análisis en este 2014 que nos ha deparado sorpresas, muchas de ellas horribles, y por supuesto, si hablamos de la guerra contra el terrorismo, casi no hay una buena noticia para compartir, pero sí mucho para discutir. Le pedí que me acompañara al teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, analista de inteligencia. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Muy, pero muy amable. El licenciado Wilfredo Amer Ruiz es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto tenerlo por aquí. Joseph Hayes, un hombre que le ha tocado combatir primero y analizar después. Conoce las cosas desde el campo de guerra, defendiendo al ejército del Líbano, y es un analista experto en el tema del terrorismo. Señor, buenas noches. Muy buenas noches. Y empiezo con usted, Joseph. ISIL o ISIS, como prefieran decirle, el Estado Islámico, es lo que domina en términos del terrorismo en el mundo, y no deja de ser impresionante que en tan poco tiempo haya pasado de ser algo potencialmente peligroso al peligro más grande del mundo en materia de terrorismo. Porque por una vez las organizaciones terroristas se juntaron y usaron la cabeza a cambio de usar la fuerza. Para poder apoderarse del territorio iraquí, ellos usaron una manera muy fácil. Tuvieron acceso a los celulares de los comandantes del ejército iraquí, amenazándolos de que matarían a sus familiares si no dejaran sus puestos. Cuando los soldados vieron que los comandantes se escaparon, los soldados se entregaron. Así pudieron apoderarse de la gran mayoría de los puestos grandes en el tercio de Irak. En la parte de Siria, el núcleo del Estado Islámico son los presos políticos que liberó Assad, entre comillas, para hacer un buen paso político hacia la negociación de paz en su país. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Lo que hizo, liberó a todos los presos políticos islamistas radicales, que él lo tenía preso porque quería la estabilidad de su país, pero para fragmentar la oposición hizo esto. Y ahí empezó el núcleo del Estado Islámico. La inacción del Occidente, Estados Unidos en particular, en Siria, desató todas estas violencias y se expande, y ahora estamos con un Estado Islámico. Un día en un ejercicio nos mostraron una hoja en blanco y le hicieron un puntito negro. Nos dijeron, ¿qué ven? Decíamos, un puntito negro. No, es una hoja blanca con un puntito negro. ¿Y a qué me refiero? A cientos de millones de musulmanes moderados, pacíficos, respetuosos, que se enfrentan a una situación en la que decenas de miles, estamos hablando de porcentualmente algo insignificante, los ponen en la peor situación que se ha vivido tal vez en los tiempos modernos en cuanto a lo que es la imagen del Islam. Claro, definitivamente afecta la imagen del Islam. Es como describirlo como una recaída, ¿verdad? Porque el septiembre 11 quizás fue el golpe mayor que recibió la imagen del Islam en la historia moderna, que puso a la comunidad internacional, a los moderados, los reactivó en materia de educar, de salir en muchas comunidades estaban aislados como en burbujas, a integrarse a las comunidades donde pertenecen, a hacerse ver, a hacerse sentir de la forma positiva, ¿verdad? Es preocupante porque, como bien introdujiste el segmento, Pedro, ISIL representa la amenaza terrorista en la historia moderna más grande, ¿verdad? Esto hace ver a Al Qaeda, que era para todos nosotros la epítome, el monstruo del terrorismo, como un niño de pecho. Quizás el elemento que más contribuyó a que sea esta gran amenaza es la autosuficiencia financiera que tiene este grupo terrorista. Eso limita. Vendiendo petróleo robado, y limita lo que de ordinario ha sido la estrategia número uno de quienes lo combaten, es vamos a cortarle los recursos financieros y la asfixia o la limita grandemente. Y al ellos ser autosuficientes financieramente, no les queda otra alternativa que combatirlos directamente
directamente como única alternativa. Claro. Y por cierto, algunos integrantes de estados árabes en su momento financiaron también con la política esa horrible de si les doy por aquí no se metan conmigo, apunten en otra dirección. Y hablando de apuntar en distintas direcciones, ¿qué les sorprendió más en este 2014 con este grupo terrorista en términos militares? Bueno, fíjate qué noticia han hecho ellos, Pedro, que a principio del año estábamos muy entretenidos con el desarmamento de las armas químicas en Siria. Era un enfoque que era semanal, que no iban a llegar a la meta del mayo, y la cantidad de refugiados cruzando la frontera, que ya llegaba a casi 4 millones. Y el 3 de febrero, cuando se desbanda la vinculación entre Al-Qaeda y el ISIL, ahí la noticia cambia drásticamente. En cuestión de meses, como estamos hablando aquí, se apoderan de 2/3 partes del norte de Irak, amenazan con destruir una represa termoeléctrica que pudo haber sido el desastre, no únicamente humanitario, pero un desastre ecológico y a la nación de Irak. Y de momento un cambio que el presidente no quería, que tuvo que empezar a bombardear. O sea, la gente piensa que esto ocurrió en cuestión de meses, pero esto ya venía. Hemos hablado que ya esta gente tenía una base en Raqqa, ya llevaban ya 18 meses en posesión, pero el conglomerado de todo lo que se acaba de decir, poder buscar apoyo bajo la extorsión, la venta de petróleo ilegal, o sea, ha morfado, ha sido un buen, digamos, una buena meba que ha cambiado y ha hecho esto en una velocidad geométrica. Ha habido una metamorfosis. Una metamorfosis total y productiva, al punto que si no es... Productiva para ellos. Para ellos. O sea, que si no es porque los Estados Unidos y esta nueva alianza empieza a bombardearlo y a pararlos, otro gallo cantaría, estarían en Jordania en este momento. Habló de alianza el teniente coronel Pérez. Le pregunto a Joseph, con lo que conoce la región y toda la esperanza que hubo durante mucho tiempo de que Turquía de verdad fuera una parte importante de esta alianza, ¿eso se sigue esperando a fines de este 2014? No creo que Turquía va a participar si no tiene el absoluto control de más de un frente. Primero necesita el absoluto control doméstico, porque en Turquía hay elementos simpatizantes al Estado Islámico. Segundo, si entra Turquía a Siria, necesita garantías de la OTAN, porque hay un acuerdo de cooperación militar entre Siria y Rusia, que si llega a intervenir Rusia o Irán, que vienen a la ayuda de Turquía. Es dos. Y tercero, ellos quieren terminar con Assad. No hay negociación ahí. Entonces, si se cumplen estas tres, cambiaría la política de Turquía completamente. Mientras Turquía no está trabajando a favor ni de la coalición que está trabajando allí, ni a favor de pacificar. Claro. Está ayudando a los militantes extranjeros de llegar a Siria y hasta armamento, porque las municiones han terminado hace mucho tiempo y hay una vía a donde entran y no hay otra que no sea Turquía. Hay monstruos terroristas, los vemos uniformados, los vemos ahí disfrazados entre civiles, pero hay monstruos de camisa y corbata también. Uno se llama Bashar al-Assad. Es un hombre que ha generado cientos de miles de muertes, millones de refugiados. Y un hombre que se ha ido salvando de una forma casi milagrosa, porque cuando pueden concentrarse las cosas en él, usa armas químicas, se asusta el presidente Barack Obama y no cumple lo prometido de que si pasa esta línea, aquí sí que se termina todo. Y después aparece ISIL y entonces las acciones se concentran en ISIL y no en hacer cosas contra él. Claro, y eso que acabas de mencionar, Pedro, precisamente va a la raíz del problema que ha propiciado, uno de los elementos principales que han propiciado la expansión de ISIS. Primero, el que exista Bashar al-Assad. Bashar al-Assad y esta guerra civil que propició y que mantuvo y mantiene hoy en día, fue un elemento propicio para que, como dijo el coronel, se establecieran e hicieran base en Siria, no por meses, por año y medio, ¿verdad? Estaban ya muy bien ubicados antes de dar y cruzar la frontera a Irak. Pero también se da el elemento que en Irak había este terreno fértil para que esta gente pudiera llegar y no ser repelidos por la misma población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos buscaron estratégicamente irse a comunidades que estaban extremadamente marginadas por el gobierno iraquí,
donde en realidad no eran repudiados, sino hasta de cierta forma bienvenidos su presencia, ¿verdad? Y eso, el que estuviera el régimen de Bashar al-Assad, donde eran bienvenidos, porque la alternativa que le quedan a esas comunidades es, cuando ellos llegaban a las comunidades a establecerse, o te cae Bashar al-Assad a destruirte, o nosotros venimos aquí con nuestro régimen. Y la gente, en la desesperación de una guerra civil, lo que busca es seguridad, se la ofrezca a quien se la ofrezca. Y en ese sentido, ISIS ha tenido otra capacidad que no tuvo nunca Al-Qaeda ni otro movimiento terrorista conocido en el mundo, que es la de hacer gobierno. ISIS puede llegar, no ser solamente una fuerza militar o paramilitar, sino está organizado de tal manera que llega a un sitio, puede hacer gobierno, establecer un sistema de justicia, un sistema policial, un sistema de educación, un sistema de salud, que cuando llega hace gobierno, y eso lo probó y lo prueba hoy gobernando en Raqqa, donde hay tribunales abiertos, hospitales abiertos. Que es la ciudad siria, que es la capital de facto de este califato. Y es un sitio donde vive casi 500.000 de personas, claro. Son 2 o 3, no son 2 o 3, al extremo que hoy ISIS gobierna o se mantiene en control de cerca de 10, 12 millones de personas. Algunas personas estiman, es un montón de gente bajo algún tipo de control político, claro. No militar también, militar y político de ISIS. En Uruguay hay un dicho, dicen, se hace el loco pero no come vidrio. Y los terroristas, en este caso, por ejemplo, con Israel, llegaron hasta la frontera, mataron gente, incluso en un puesto allí secuestraron una cantidad de gente de Naciones Unidas, pero no se metieron en Israel, aunque me imagino que alguno habrá tenido intenciones. Ese puede ser un factor completamente desequilibrante si Israel entra en la ecuación de los combates. Bueno, Israel, primero antes de ISIL, ya había tomado cartas en el asunto con el problema interno de Siria, bombardeando el lugar cuando se supo de un traspaso de armamento a Hamas. A Hezbollah, perdón. A Hezbollah, que se le mandaron unos misiles. Y ahí, o sea, que Israel tiene una agenda única, que es la de ellos, y es la autoprotección del país, que nadie se lo puede negar. Pero como tú bien dices, llegó a un punto donde, que es lo curioso, porque fíjate, hemos hablado de todos estos componentes y en realidad, desgraciadamente, hay que, como dicen, mírate en el espejo. Si somos americanos, tenemos que tener un sentido de culpabilidad, porque el problema de ISIL es un problema de un fallo de política extranjera en 2 países. Primero en Siria, porque si hubiésemos apoyado al Ejército Libre de Siria, no se hubiese roto toda esa coalición. Llegó un momento que habían 80.000 soldados que habían desertado del ejército de Bashar al-Assad con sus generales. Y al no apoyarlo en ese momento, empieza a fraccionar. Y ahí es donde viene, para contestarte la pregunta, la brigada al-Nusra, que está peleando hacia el Golán y hacia el sur del Líbano. Y ISIL, que es esta brigada que parte de Al-Qaeda, que controla toda la frontera hacia el norte. Entonces, ahí es donde tú estás viendo ahora que tiene varios problemas. Estos son varios componentes. Tienes 2 guerrillas completamente que hasta hace una semana han decidido volver a hacer algún acuerdo que no nos vamos a pelear, porque eso fue lo que hizo Bashar al-Assad, al soltar a la gente de las cárceles. Él fragmentó esa oposición. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Claro. Y ahí es donde viene ese problema. Al no tener una política extranjera con Siria, como te decía Wilfredo, en Irak nunca se resolvió el problema de la distribución de la remuneración de petróleo. Nunca se armó a los kurdos cuando el gobierno americano estaba dejando que... 2 días después que salieron las tropas americanas en el 2011, se encarcelaron 98 líderes sunitas. Sí. Y se mandó al vicepresidente a enjuiciarlo en absencia por ser el líder de los escuadrones de muerte. Y ahí ese es el problema. Necesito hacer una pausa, pero vamos a volver hablando del pasado. Tenemos más o menos claro cómo ha soplado el viento. ¿Qué ven para el futuro? Por eso nuestros invitados se especializan en analizar lo que ocurre y de alguna forma tender, como se dicen, pronósticos educados de lo que pueda ocurrir. Ya estamos de vuelta.